Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar nuestro cuestionario de ciencias sociales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es elevar una oración teniendo en cuenta la enfermedad que tanto está afectando el mundo hoy en día. ¿Cuál es? Muy bien, el COVID-19 o coronavirus. Entonces vamos a cerrar los ojitos, tomamos de las manitos y vamos a empezar con la oración. Papito Dios, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has regalado, Señor. Te pedimos que bendigas a las personas que han resultado enfermitas o infectadas con el coronavirus, Señor. Bendice sus familias y permita, Señor, que se cure. Señor, asimismo te pedimos en nuestras casitas de que ese virus no llegue, Señor, de que se quede por allá lejos y no llegue a nuestras casitas. Muy bien. Te pedimos, Señor, de que bendigas a nuestra familia y las cubras con tu santo manto. Asimismo, Señor, te pedimos que le des el conocimiento a los científicos para encontrar una vacuna. Bendice también, Señor, a todos los médicos y a todas las personas que están colaborando o que están haciendo sus labores en contra de este virus, Señor. Bendice asimismo a nuestros profesores y a todos los niños de nuestro colegio. Amén y amén. Muy bien, chicos. Entonces, una vez terminada con la oración, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Muy bien. Today is. Le pedimos el favor al papito que nos ubique nuestro puntico guía. Today is April. Repeat. April. Very good. Today is April. And what is the day? Very good. The day is first. And what is the year? Excellent. The year is 2020 or 2020. Muy bien, una vez escrito nuestra fecha, vamos a escribir el título del día de hoy. Hacemos debajito de la fecha y escribimos cuestionario. Bien, entonces, una vez escrito nuestro título, vamos a empezar con nuestro cuestionario. Resulta que el cuestionario tiene una serie de preguntas, son 12 preguntas como tal, de las cuales nosotros vamos a encontrar la pregunta y de una vez encontramos la respuesta, ¿sí? Entonces, a medida que se va explicando, lo que vamos a hacer es que pausamos el video, copiamos la pregunta, transcribimos de una vez la respuesta y viene un segundo momento en donde el teacher Cristian les va a explicar de nuevo todos los contenidos que vimos todo el primer periodo. Muy bien, así vamos a refrescar y vamos a tener esos conocimientos bien empapaditos para desarrollar el cuestionario. Muy bien, después de que se termine el cuestionario, vamos a realizar un taller en donde ustedes van a responder si la respuesta es A, B, C o D. Muy bien, pero vamos a empezar con esta primera parte, que es la primera parte del cuestionario. Entonces, vamos con la primera pregunta y dice así. Dice, muy bien, entonces la primera pregunta dice así. Mi raya me permite ubicar los miembros de mi familia. Muy bien, entonces aquí encontramos de una vez la respuesta. Árbol genealógico. Entonces dice así, mi árbol genealógico me permite ubicar los miembros de mi familia. Muy bien, pausamos un momentico el video y hacemos la transcripción de la respuesta como tal a esa pregunta. Bien, escribimos árbol genealógico obviamente sobre la línea para que quede así la respuesta. Mi árbol genealógico me permite ubicar los miembros de mi familia. Bien, entonces, por allá en las primeras clases, nosotros estábamos hablando de él. Muy bien, de ese maravilloso árbol genealógico que me permitía a mí ubicar todos los miembros de mi familia. Muy bien, entonces, que en el tronco nos ubicábamos nosotros
y nuestros hermanitos. Posteriormente en las hojitas se encontraban los papitos y en el alto, lo más alto de ese árbol, es decir, en la copa del árbol estaban ubicados nuestros abuelitos. Entonces el árbol genealógico me permite ubicar los miembros de mi familia y también identificar cómo está constituida esa familia. Muy bien. Entonces, nosotros en esa primera actividad ubicamos los nombres y dibujamos a todos los miembros de nuestra familia. Bien. Entonces, ese árbol genealógico me permite a mí ubicar los miembros de mi familia, que esa era la primera pregunta. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que habíamos visto con ese árbol genealógico, viene la segunda pregunta. ¿El papá de mi mamá es? Muy bien. Entonces, recuerden que pausamos el videito unos segundos y de una vez encontramos la respuesta. El papá de mi mamá es mi abuelo. Muy bien. Entonces ya vamos a ver el por qué. Resulta que tenemos nuestro árbol genealógico. Muy bien. Y como ya lo habíamos dicho, nos ubicamos en el tronco y tenemos que empezar a identificar lo que nos decía en la pregunta. Bien, entonces nos están preguntando por el papá de nuestra mamá. Entonces, yo me ubico en ese árbol genealógico y yo ya sé que estoy en esta parte del tronco. Empiezo a subir por las líneas y encuentro a mi mamá o a mi papá. ¿A cuál de los dos necesito? Muy bien, a mi mamá, porque en la pregunta me están hablando del papá de mi mamá. Muy bien, entonces sigo por la línea de mi arbolito y sigo subiendo a lo más alto y voy a ver a quién corresponde. Si es a mi abuelo o a mi abuela. ¿Quién es el papá de mi mamá? ¿Mi abuela o mi abuelo? Muy bien, mi abuelito es el papá de mi mamá. Entonces, ahí respondemos a la pregunta número 2. El papá, mírenlo aquí, de mi mamá es mi abuelo. Muy bien. Entonces, recordemos que los abuelitos se enamoraron, tuvieron a una linda mamá y esa linda mamá luego creció, se enamoró de ese papito y tuvieron a los hermanitos y también te tuvieron a ti. Entonces, ahí tenemos el árbol genealógico. Vamos con la tercera pregunta y dice así. Mi raya me permite ver los eventos que han sucedido en mi vida. Muy bien, entonces pausamos ese video unos segunditos para hacer el proceso de transcripción. Es decir, vamos a escribir la pregunta y de una vez escribimos la respuesta. Dice así, tercera pregunta, mi línea de tiempo me permite ver los eventos que han sucedido en mi vida. Muy bien, ya viene la etapa de la explicación. Resulta que luego de ese árbol genealógico nosotros vimos la línea de tiempo. Muy bien, que la línea de tiempo me permitía organizar los sucesos que ya habían pasado en mi vida ordenadamente. Entonces, aquí tenemos la línea de tiempo del Teacher Christian. Entonces, el primer evento fue que el Teacher Christian nació. Muy bien, entonces nace el Teacher Christian, entonces ese es el primer evento de nuestra línea de tiempo. El segundo evento o el segundo suceso es que el Teacher Christian aprendió a ¿qué? Muy bien, aprendió a caminar, entonces ahí ubicamos este suceso. Muy bien, el tercer hecho o el tercer suceso como tal es aprendió a decir mamá. Entonces el Teacher Christian aprendió a decir mamá, mamá. Entonces, después de que el Teacher Christian nació, aprendió a caminar, dio sus primeros pasitos y luego aprendió a decir mamá. Muy bien, ya llevamos 3 sucesos organizadamente en la línea de tiempo. El cuarto suceso fue que el Teacher Christian dejó de usar ¿qué?
Muy bien, el teacher Cristian dejó de usar el pañal y ya empezó a ir al baño solito. Muy bien. Y por último, el teacher Cristian entró a la escuela. Entonces aquí ya tenemos organizada nuestra línea de tiempo y nos permite ver los sucesos en el orden correcto en el que van sucediendo. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta, y esta cuarta pregunta va muy relacionada con esa línea de tiempo y dice así: la línea de tiempo de Pedrito está desordenada. Ayúdale a organizarla escribiendo los números del 1 al 7. Entonces tenemos la línea de tiempo de Pedrito que está desorganizada. Bien, entonces ya sabe escribir su nombre, aprendió a manejar triciclo, dejó de usar el pañal, nació Pedrito, aprendió a caminar, entró al jardín infantil, entró a grado primero. Muy bien, recuerden que esta línea de tiempo está desorganizada. Entonces vamos a transcribir, vamos a hacer ese proceso de transcripción y de una vez vamos a encontrar las respuestas. Muy bien, entonces lo primero que sucedió en esa línea de tiempo de Pedrito fue que Pedrito, pues lo primero es que nació Pedrito, lo segundo es que dejó de usar el pañal, el tercer suceso es que aprendió a caminar, cuarto suceso, ya sabe escribir su nombre, el quinto es aprendió a manejar su triciclo, sexto entró al jardín y último, que es el séptimo, entró a grado primero. Ya se los voy a explicar. Y recuerden que pausamos el video para responder a esta pregunta. Muy bien, entonces nosotros, así como lo habíamos visto con la línea de tiempo de Paulito, tenemos aquí la línea de tiempo de Pedrito. Entonces esa línea de tiempo me permitió a mí organizar los sucesos, ya que estaban todos desorganizaditos. ¿Sí ven? Entonces lo primero que hizo Pedrito no fue aprender a escribir mamá, no, él tuvo primero que haber hecho otro proceso para aprender a escribir el nombre. Muy bien, entonces tenemos que el primer suceso que ocurrió fue que Pedrito nació. ¿Sí? Entonces este siempre va a ser el primer suceso de una persona que va a nacer. Entonces Pedrito nació. Lo segundo en la línea de tiempo de Pedrito fue que él aprendió a ¿qué? Muy bien, entonces Pedrito aprendió a caminar. Tercero, ¿qué aprendió a hacer Pedrito? Muy bien, Pedrito dejó de usar el pañal. Entonces ya tenemos tres sucesos. El primero es que nació, el segundo es que aprendió a caminar y el tercero es que dejó el pañal. Muy bien, vamos con el cuarto suceso y es cuando Pedrito ya aprendió a escribir su nombre. Muy bien, entonces ya llevamos 4 sucesos y ahí los vamos organizando. Con el número 1 escribimos el número 1 para identificar el primer suceso. El número 2, que fue que aprendió a caminar, entonces ahí ya podemos escribir que fue el segundo suceso. Viene el tercer suceso, que es que dejó de usar el pañal, y luego el cuarto, que ya sabe escribir su nombre. Esta es la explicación, no tienen que dibujar todas estas imágenes ni las fechas. Bien, recuerden que la línea de tiempo, así como tiene los sucesos, también tiene las fechas exactas en las que va ocurriendo ese suceso. Muy bien, pero lo que tenemos que transcribir era lo que estaba en la anterior diapositiva. Muy bien, tenemos el quinto suceso, que Pedrito aprendió a manejar el triciclo. Entonces ya tenemos 5 sucesos. El primero es que Pedrito, muy bien, ¿Pedrito qué? Excelente, Pedrito nació. El segundo suceso fue que Pedrito aprendió a ¿qué? Muy bien, aprendió a caminar. El tercer suceso es que Pedrito dejó el pañal. Muy bien. El cuarto suceso es que Pedrito aprendió a escribir su nombre. Por ejemplo, el teacher Cristian,
Cristian. ¿Listo? Y el quinto suceso hasta el momento es que aprendió a manejar su triciclo. Muy bien, entonces ya nos quedan dos opciones, y es la número 6 y la número 7. Resulta que nos dice que entró al jardín infantil o entró a grado primero. ¿Ustedes qué creen que fue lo primero? ¿Si entró a grado jardín o a grado primero? Muy bien, entró a grado jardín porque uno primero hace su jardín infantil y luego ya ingresa a básica primaria, es decir, a primero. Entonces, escribimos con el número 6 la opción de entró al jardín infantil. Y por último, lo último en la vida o lo que ha ocurrido en la vida de Pedrito fue que en el año 2001 entró a primero. Muy bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Y dice así: realiza un dibujo de mi comunidad de antes y de ahora. Muy bien, entonces vamos a realizar un pequeño dibujito de cómo era la comunidad antes y de cómo es ahora. Muy bien, entonces nosotros habíamos visto en clases anteriores cómo había sido la comunidad de antes y cómo es la comunidad de ahora. Muy bien, entonces dentro de los hechos que se destacaban, por ejemplo, aquí tenemos la gobernación de nuestro departamento, que se encuentra ¿en dónde? Muy bien, en la Plaza de Bolívar, y tenemos una imagen de cómo era esa construcción antes y de cómo es esa construcción ahora. Resulta que habíamos dicho que todo cambia a través del tiempo. Entonces, asimismo la comunidad, las personas con las que vivimos y nuestra ciudad van cambiando con el paso del tiempo. Entonces decíamos que los grandes edificios, y lo habíamos hecho también con el rollo fotográfico, ¿recuerdan? Muy bien, entonces decíamos que nosotros viajamos en el tiempo y tuvimos la oportunidad de identificar cómo eran los edificios de antes. Entonces recordamos que antes había muchas iglesias y que los edificios eran relativamente grandes, pero no tan grandes como hoy en día. Entonces también habíamos dicho acerca del vestuario de las personas de la época, ya que usaban trajes más largos y más formales, y hoy en día se utilizan trajes más informales. Muy bien, es decir, no los vestimos con más ropita de colores. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un dibujo de una comunidad de antes y de la comunidad como la tenemos hoy en día. Muy bien, vamos con la sexta pregunta, y en esta sexta pregunta vamos a terminar esta sexta pregunta y nos vamos a dar un descansito de 15 minutos para que tomemos respiración, para que nos estiremos un momentico y continuemos después de esos 15 minuticos con las otras 6 preguntas que faltan de nuestro cuestionario, ya que estamos un poquito cansaditos. Muy bien, entonces dice la pregunta así: mis gustos son. Entonces aquí tenemos la primera opción y dice así: mi juego preferido es rayita, la asignatura que más me gusta es rayita, y lo que más disfruto con mi familia es rayita. Muy bien, entonces nosotros habíamos hablado sobre los gustos, sobre aquellas cosas o situaciones que es de nuestro agrado o que son de nuestro desagrado, es decir, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Muy bien, entonces tenemos aquí los gustos. Recuerden que habíamos dicho que a todas las personas nos gustan cosas diferentes, que a pesar de que al teacher Christian le guste el fútbol y a algunos de ustedes también les guste el fútbol, no hace que seamos iguales, porque de todas maneras vamos a tener gustos distintos. Por ejemplo, a mí me va a gustar el helado y al niño que yo le digo que le gusta también el fútbol, le puede gustar, por ejemplo, las fresas, y a mí pueda que no me gusten las fresas. Entonces, ahí habíamos hablado sobre los gustos que tenemos cada persona y que esos gustos nos hacen únicos ante el mundo y diferentes. Muy bien, entonces
tenemos esta opción que cada uno ahí con la ayuda del papito van a pausar un momentico el video y van a responder a estas preguntas. Mi juego preferido es, transcribimos la pregunta teniendo en cuenta nuestro juego favorito. Por ejemplo, al teacher le gusta mucho el fútbol, entonces mi juego preferido es fútbol. Hacemos el proceso de transcripción. Muy bien. Segundo, la asignatura. Recuerden que la asignatura es la materia que más me gusta es. Entonces vamos a escribir la asignatura que más me gusta. En el caso mío son las matemáticas, entonces yo digo la asignatura que más me gusta es matemáticas. Entonces sobre la rayita escribimos de una vez nuestra respuesta. Y vamos con la última pregunta que dice así: lo que más disfruto con mi familia es viajar. Entonces de una vez yo voy escribiendo lo que más me gusta hacer con mi familia. Recuerden que son sus gustos, ¿sí? Entonces eso es lo que le gusta a cada uno de ustedes. Y dentro de la explicación que nosotros vimos en la clase, teníamos a una niña que se llamaba Lucía. Muy bien. Y Lucía tenía diferentes gustos. Entonces ya vamos a pausar el video para continuar con la séptima pregunta que está relacionada con los gustos. Pero ya es el momento de tomar nuestros 15 minuticos de descanso.